Hola, estamos leyendo, estudiando la guía de debida diligencia en derechos humanos para el relacionamiento con comunidades, guía elaborada por la Fundación Ideas para la Paz. eh, Hace parte de todo el convenio de Guías Colombia en empresas, derechos humanos y DIH. Muy importante esta guía para el trabajo en debida diligencia en derechos humanos. Fue creada entonces por la Secretaría Técnica de la FIF. Este documento es un instrumento de autorregulación, de aplicación voluntaria, que busca servir como guía para el desarrollo de la actividad empresarial atenta a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. La aplicación de estos principios no implica que Guías Colombia certifique el desempeño de las empresas en materia de derechos humanos. Las organizaciones que deseen adherirse a Guías Colombia lo hacen voluntariamente y en nombre propio. El contenido de esta guía es público y de libre acceso. Sin embargo, el compromiso de llevarlo a la práctica solo cobija a las empresas que se han adherido a la iniciativa. Para el caso de una asociación empresarial, su adhesión no obliga ni compromete a las empresas que hagan parte de la misma. Secretaría de Ideas para la Paz, Bogotá 2020. Tabla de contenido, introducción, alcance y enfoque, metodología, los principios generales, los principios de acción, planear, hacer, verificar y ajustar, cómo implementar esta guía, glosario y los anexos. Introducción. El relacionamiento de las empresas con las comunidades basado en el respeto de los derechos humanos es un proceso ineludible y necesario de cualquier empresa que desee asegurar la sostenibilidad de su negocio y la armonía en sus entornos de operación. A su vez, la participación comunitaria, entendida como un derecho humano establecido en los principales acuerdos, declaraciones y pactos del derecho internacional, es un ingrediente indispensable en la debida diligencia empresarial en derechos humanos que subyace cualquier proceso de relacionamiento empresa-comunidad. La participación comunitaria es un concepto que se asocia a los principios de la democracia participativa. De manera más amplia, la participación comunitaria es un proceso social donde existen instancias de consulta, deliberación y o decisión sobre intereses colectivos de bienestar y desarrollo. El ejercicio del derecho a la participación permite a las comunidades ser y sentirse incluidas en la forma en la que se desarrollan las actividades económicas en sus territorios. También les da la posibilidad a las empresas de legitimarse en dichos territorios, asegurar que sus actividades se realicen en escenarios de estabilidad social y que sus negocios logren ser viables en el tiempo. En consecuencia, las empresas deben asegurar dentro de sus operaciones estratégicas efectivas para relacionarse con las comunidades donde la participación se entienda como un elemento esencial que habilita el respeto de los demás derechos que gozan las comunidades. Por ello, el relacionamiento de las empresas con las comunidades no debe darse de manera momentánea, coyuntural o reactiva, sino que debe hacer parte del día a día de cualquier operación empresarial que busque cumplir con su debida diligencia en derechos humanos. Esto es muy importante para el informe. Vamos a ir copiando aquí. Estas ideas.
Lo anterior consta en la guía para la interpretación de los principios rectores sobre las empresas y derechos humanos, que establece que en la debida diligencia en derechos humanos las empresas deben llevar a cabo procesos de relacionamiento soportados en la participación de las comunidades y además tener en cuenta los argumentos de las comunidades que son o pueden ser impactadas por su operación, como se explica en el principio rector 17. Bueno, vamos a ver estos pie de página. El derecho de todo ciudadano a participar es la dirección de los asuntos públicos, a votar y ser elegido y a tener acceso a la función pública. Ha sido establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y jurídicamente garantizado y protegido por el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El número 2, ¿de qué nos hablaba? Bueno, esa es como la referencia. Instituto Interamericano de Derechos Humanos, guía para la promoción de los derechos humanos. Plenaria de guías, presentación de Sergio Guarín, director de Postconflicto y Construcción de Paz. Esta participación debe incluir a las mujeres en las instancias de relacionamiento entre la empresa y la comunidad, facilitándoles información oportuna y acceso a canales de relacionamiento. Bueno, el principio rector 17 dice que el fin principal de la diligencia debida en materia de derechos humanos es el interés de la población. Es un reflejo del derecho que todo ser humano tiene a ser tratado con dignidad. Así pues, la cuestión principal son las relaciones entre la empresa y aquellas a quienes puede perjudicar. De ahí que la clave para la diligencia debida en materia de derechos humanos sea la necesidad de comprender el punto de vista de las personas y grupos que pueden verse afectados, cuando sea posible y conveniente, por el tamaño de la empresa o su perfil de riesgo en relación con derechos humanos. Debe recurrirse para ello a la consulta directa con quienes pueden verse afectados. Esto también es un punto importante. Un relacionamiento adecuado supone además que se dé una participación significativa de las comunidades, buscando generar confianza entre las partes y propiciar interacciones empresa-comunidad que sean eficaces y de calidad. La participación significativa es definida por la Organización para la Cooperación en Desarrollo Económicos, OCDE, como la interacción continuada de buena fe y sensible entre una empresa y sus partes interesadas, facilitándoles posibilidades reales de participación a la hora de planificar y tomar decisiones relativas a proyectos u otras actividades susceptibles de influir de forma significativa en las poblaciones locales. Es decir, implica trascender la comunicación unidireccional
la socialización simple, las relaciones meramente transaccionales y las interacciones pasajeras o aisladas. La OCDE señala que la participación significativa de las comunidades se caracteriza por los siguientes tres atributos: comunicación bidireccional, permanente, buena fe e información oportuna. Entonces tenemos acá ver el gráfico 1. Esto de la parte de la comunicación nos sirve las referencias metodológicas. El gráfico 1, vamos a ver, sería este: comunicación bidireccional permanente. Permite que las partes expresen libremente opiniones, compartan perspectivas y escuchen argumentos alternativos para llegar a un entendimiento mutuo. Buena fe. Las empresas tienen la intención genuina de comprender cómo los intereses de las comunidades se ven afectados por sus actividades y que las comunidades no pretenden ser un obstáculo para el desarrollo de los proyectos. Información oportuna. Con esta información, las comunidades potencialmente afectadas y los titulares de derechos pueden tomar decisiones informadas y comprender cómo las decisiones que toman las empresas podrían afectar sus intereses. Vamos a poner esto acá. La Corte Constitucional de Colombia también ha sugerido los siguientes atributos que caracterizan la participación significativa y que son acordes con los planteados por la OCDE. Está directamente relacionada con las medidas institucionales o empresariales que promueven efectivamente la transparencia en sus procesos y tomas de decisiones. Solo se garantiza si a tiempo la comunidad conoce la información relevante, es decir, las personas deben acceder a información completa y comprensible, deliberar con suficiente información sobre los asuntos que les atañen. Es un proceso y no un evento. Es un proceso y no un evento. Muy importante estas actividades. Al hacer referencia a la participación significativa, es preciso que las empresas contribuyan a superar los obstáculos o barreras para la participación de ciertos grupos poblacionales que, en razón del género y otros factores de discriminación, se les dificulta la plena y activa participación en escenarios de toma de decisiones. Así pues, promover la participación comunitaria de la mujer y demás grupos históricamente discriminados es un elemento intrínseco en la debida diligencia empresarial en derechos humanos aplicada a los procesos de relacionamiento comunitario. El relacionamiento basado en la participación significativa de las comunidades supone también para las empresas poner en marcha, promover y participar en procesos de transformación local que involucren a las comunidades. Eso debe hacerlo articulándose con el Estado como un actor clave que trabaje colaborativamente con las empresas y las comunidades de tal manera que pueda ejercer su rol de protección de los derechos humanos y brindar condiciones que favorezcan una transformación local sostenible. La participación significativa implica que las comunidades se conviertan en agentes de su propio desarrollo,
como lo resalta la norma de desempeño 7 de la Corporación Financiera Internacional. Cuando las empresas aseguran la participación de las comunidades de manera significativa, contribuyen a que éstas puedan concretar y definir de manera clara sus aspiraciones respecto de su desarrollo territorial. Aunque esta norma de empeño hace dicha afirmación específicamente para poblaciones indígenas, es una condición extrapolable a las comunidades en general. Esto no equivale a desconocer el enfoque diferencial incorporado en todas las guías Colombia, pero sí es un reconocimiento a que todas las personas de la comunidad, sin importar su condición, pueden ser socias y promotoras de su propio desarrollo. El mandato de los principios rectores de Naciones Unidas insta a que las empresas desarrollen procesos continuos de participación y diálogo con las comunidades en sus contextos de operación, con el propósito de escuchar, comprender y responder a sus intereses y preocupaciones. Si bien algunas empresas han avanzado al respecto, continúa siendo un desarrollo para otras de diferentes sectores, tamaños y en distintos territorios del país. A nivel nacional se destacan varios esfuerzos de las empresas para avanzar en la puesta en marcha y el mejoramiento de sus estrategias de relacionamiento con las comunidades. La mayoría de estos esfuerzos se centran en la formulación de políticas de relacionamiento, en el diseño de programas de participación comunitaria y en la elaboración de guías o cartillas con directrices prácticas en la materia. A pesar de las dificultades que puede representar para las empresas lograr un relacionamiento comunitario basado en la participación significativa, asegurar esa participación de las comunidades desde las fases más tempranas de los procesos de debida diligencia en derechos humanos es un factor clave para generar y establecer relaciones de confianza, para identificar y gestionar de manera adecuada los riesgos e impactos en derechos humanos y para generar entornos de convivencia y coexistencia pacífica entre las partes. Por ello, una identificación temprana y periódica de los riesgos e impactos en derechos humanos que las actividades empresariales tienen o pueden tener sobre las comunidades es un asunto fundamental y debe alimentarse de los procesos de participación que la empresa adelante con las comunidades afectadas. Vemos en este pie de página algunas referencias. En palabras de la OCDE, fortalecer los lazos de confianza con la comunidad es en sí mismo contar con una licencia social para operar. Bueno, por lo anterior, las guías Colombia encuentran relevante orientar el quehacer empresarial en materia de relacionamiento con comunidades desde el enfoque de la debida diligencia en derechos humanos para distintos sectores económicos y respecto a operaciones empresariales ubicadas en entornos complejos. Cabe recordar que Guías Colombia comparte del entendimiento de los más altos estándares nacionales e internacionales en empresas y derechos humanos, así como del invaluable y diverso conocimiento de sus miembros para construir lineamientos prácticos que orienten a las empresas en su actuar diario frente al deber de respetar los derechos humanos. Por eso, y reconociendo la existencia de responsabilidades de otros actores públicos y privados legales en materia de relacionamiento con las comunidades, esta Guía Colombia tiene como objetivo brindar a las empresas lineamientos prácticos en debida diligencia en derechos humanos para que realicen acciones de relacionamiento comunitario que respeten el derecho a la participación de comunidades y los demás derechos que éstas gozan. Esta guía está estructurada en tres partes. En la primera se describe su alcance y enfoque, y en la segunda se establecen los principios generales a los que se comprometen las empresas de Guías Colombia en materia de relacionamiento con comunidades desde una perspectiva de debida diligencia en derechos humanos, y en la tercera se desarrollan los lineamientos específicos para el relacionamiento con comunidades de forma respetuosa con los derechos humanos. Estos lineamientos específicos están formulados en función del ciclo planear, hacer, verificar y ajustar. Finalmente, la guía incluye un glosario y una serie de anexos que ayudan a profundizar en sus contenidos. En el marco de esta guía y en la línea con otras guías Colombia, los entornos complejos se caracterizan generalmente por
por débil institucionalidad y frágil gobernabilidad, que se materializa en la precaria capacidad del Estado para ejercer eficazmente sus funciones en ciertas zonas del país, la presencia de actores al margen de la ley, la naturalización de la cultura de la ilegalidad, entre otros. A estas condiciones complejas se le suma la falta de conocimiento sobre instancias que guíen y exijan el respeto de los derechos humanos por parte de los actores presentes en el territorio, así como lo difuso de los límites entre las responsabilidades del Estado de proteger y garantizar los derechos humanos y de las empresas. Bueno, estos atributos de los entornos complejos fueron tomados de la Guaquetá, operaciones, zonas de conflicto y gobernabilidad frágil, guías prácticas para empresas en sectores no extractivos. El ciclo PHVA o ciclo Deming es una estrategia de mejora continua de la calidad en los procesos definida por 4 pasos. Planear, que es definición del proceso y objetivos para conseguir resultados. Hacer, que es llevar a cabo los procesos. Verificar, que es hacer seguimiento y medición de los procesos. Y ajustar, que es toma de decisiones para conseguir la mejora continua de los procesos. Norma ISO 9001-2015, que se basa en el ciclo PHVA. El alcance y enfoque de esta guía. Esta guía es una guía de debida diligencia empresarial en derechos humanos centrada temáticamente en los asuntos de relacionamiento comunitario. La debida diligencia en derechos humanos es un proceso continuo de gestión que una empresa prudente y razonable debe llevar a cabo a la luz de las circunstancias, como el sector en el que opera, el contexto en el que realiza su actividad, su tamaño y otros factores, para hacer frente a su responsabilidad de respetar los derechos humanos. Esto lo podemos poner por acá en la introducción. ¿Quién lo dijo? Vamos a tomar también la referencia. Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Listo. Para comprender los contenidos, Vías Colombia define comunidad de relacionamiento y participación así: comunidades, grupos humanos en un espacio geográfico que pueden ser impactados en sus derechos positiva o negativamente por el desarrollo de la operación empresarial. Esos grupos humanos pueden tener entre esas características como compartir identidad, tradiciones, prácticas culturales y arraigos ancestrales. Compartir necesidades, expectativas o intereses. Cooperar formal o informalmente para la gestión de situaciones que los afecten. Relacionamiento. Amplia y continua variedad de interacciones entre personas, grupos y organizaciones a través de diversos métodos o distintos niveles. Por ejemplo, informar, consultar, dialogar, colaborar o empoderar. En el marco de la vía de vigilancia en derechos humanos aplicable al relacionamiento con las comunidades, las empresas deben considerar las aspiraciones, preocupaciones, necesidades y valores de las comunidades en sus procesos de definición, desarrollo y seguimiento de políticas y estrategias, y que se trata de un proceso crítico para gobernanza efectiva, transparente y responsable. Participación es el derecho que tienen los ciudadanos en general y las comunidades en particular de incidir desde la etapa más temprana en los procesos de toma de decisiones,
que puedan impactar sus derechos, así como en la forma en la que éstas se implementan. En la actividad empresarial, el ejercicio del derecho a la participación deberá hacer énfasis en la inclusión de las comunidades para identificar los impactos negativos de sus operaciones, definir e implementar las medidas de prevención, mitigación y reparación y gestionar las oportunidades de transformación local. Los lineamientos consignados en este documento están dirigidos a las empresas adheridas voluntariamente, Guías Colombia en Empresas y Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, interesadas en mejorar o poner en marcha procesos de relacionamiento comunitario respetuosos de los derechos humanos. También puede y debe ser replicada por los proveedores, contratistas y demás socios comerciales de las empresas que se comprometan a acoger los lineamientos aquí consignados. Para ello, y como complemento a la aplicación de esta guía, se recomienda también tener en cuenta los lineamientos descritos en la guía sobre cadena de suministro elaborada por esta iniciativa. Al ser una guía de conocimiento público, puede ser aplicada por empresas que no hagan parte de la iniciativa, pero que estén interesadas en avanzar en su gestión en derechos humanos. Al respecto, las orientaciones aquí consignadas deben ser valoradas y adaptadas por las empresas conforme, entre otros factores, a su tamaño, sector económico, naturaleza del negocio, contexto operacional y estructura. En consecuencia, los principios de acciones aquí consignados también son aptos para medianas y pequeñas empresas que al momento de acogerlos deben tener en cuenta las particularidades de su operación, sin importar el sector en el que se desarrolle su actividad. Eso con el fin de delimitar con claridad cuáles de dichos principios deben y pueden llevar a la práctica. En el marco de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos de las Naciones Unidas, una consecuencia negativa sobre los derechos humanos se produce cuando por razón de un acto se elimina o se reduce la capacidad de una persona para disfrutar sus derechos humanos. Siguiendo los principios rectores, un impacto sobre los derechos humanos puede ser potencial en efecto adverso que puede producirse, pero aún no se ha producido, o real, ya se ha producido o se está produciendo. En el marco de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, los términos reparación y remedio se refieren ambos a los procesos tendientes a reparar una consecuencia negativa sobre derechos humanos y los resultados sustantivos que pueden contrarrestar o compensar esa consecuencia negativa. Esos resultados pueden adoptar diversas formas como disculpa, restitución, rehabilitación, compensaciones económicas o no económicas y sanciones punitivas, ya sean penales o administrativas, por ejemplo multas, así como medidas de prevención de nuevos daños como por ejemplo los requerimientos o las garantías de no repetición. Es fundamental tener en cuenta las necesidades, prioridades y opiniones de los hombres y las mujeres, garantizar que ambos obtengan los mismos beneficios de los cambios sociales y el crecimiento económico y promover la eliminación de todas las formas de desigualdad de género. Esta guía permite también a las comunidades conocer de manera práctica los deberes de las empresas en derechos humanos, así como los asuntos que a éstas les competen a la hora de activar procesos de relacionamiento. Por todo lo anterior, esta guía brinda a las empresas una ruta de acción con la que podrían adelantar de manera efectiva el relacionamiento con comunidades en línea de debida diligencia en derechos humanos. Dada la importancia de la debida diligencia empresarial en derechos humanos, Guías Colombia reconoce los esfuerzos realizados desde diferentes organizaciones y entidades nacionales e internacionales, así como de algunas empresas en la materia. Por eso, esta guía retoma algunos elementos que resultan transversales en cualquier proceso de relacionamiento comunidad-empresa, sin importar el sector económico o el tipo de comunidad. Durante la formulación de la presente guía se tuvieron en cuenta principalmente los siguientes estándares y prácticas: el marco Proteger, Respetar y Remediar de las Naciones Unidas del 2008, los principios rectores sobre empresas y derechos humanos de las Naciones Unidas del 2011, la responsabilidad de respetar los derechos humanos de la guía para la interpretación 2012,
las normas de desempeño de sostenibilidad ambiental y social de la Corporación Financiera Internacional 2018 y la guía de la OCDE de debida diligencia para la participación significativa de las partes interesadas en el sector extractivo 2018. Guía de debida diligencia de la OCDE para las conductas empresariales responsables 2018 y las dimensiones de género de los principios rectores sobre empresa y derechos humanos 2019. La guía también retoma las discusiones sostenidas durante las iniciativas guía con diferentes expertos, entre ellos se destacan la Defensoría del Pueblo, organismos de las Naciones Unidas, consultores en asuntos de medio ambiente, expertos en participación, organismos internacionales que trabajan por la protección, defensa y garantía de los derechos humanos, así como los protocolos y guías desarrollados por algunas empresas miembros. Enfoque diferencial y territorial. Esta guía incorpora el enfoque diferencial y da especial consideración a prohibir acciones que por cuenta del relacionamiento entre empresas y comunidades agudicen la discriminación de ciertos grupos poblacionales en sus zonas de operación, con el fin de cumplir de manera efectiva con su respectiva responsabilidad frente a los derechos humanos en virtud de los principios rectores. Las empresas deben prestar atención a la experiencia única de ciertos poblaciones históricamente discriminados en los territorios e identificar las barreras y obstáculos de acceso que estos enfrentan para el ejercicio pleno de sus derechos. En esta guía de relacionamiento con comunidades se entiende que el enfoque diferencial abarca lo correspondiente al género, niñez y adolescencia, étnico, discapacidad y demás grupos de especial protección. Vamos esto aquí. En cuanto al enfoque, esto va a la parte de la metodología. Bueno, por ejemplo, en entornos complejos las mujeres, incluyendo las niñas, sufren de una manera única los abusos de derechos humanos relacionados con empresas y se ven a menudo afectadas de manera desproporcionada. Las mujeres también sufren múltiples formas de discriminación y enfrentan obstáculos adicionales cuando buscan participar en las decisiones comunitarias y al acceso a remedios eficaces contra los abusos de derechos humanos relacionados con las empresas. El artículo 13 de la Constitución reclama los derechos a la igualdad y no discriminación, reconoce taxativamente el acceso igualitario a los mismos derechos, libertades y oportunidades, pero asimismo acepta que ciertos grupos o personas requieren medidas especiales para que esa igualdad sea real y efectiva. Estos grupos o personas, a causa de sus necesidades particulares propias, requieren mecanismos e instrumentos adicionales que garanticen el ejercicio y la garantía de sus derechos, y es el Estado el que debe proveerlos e incorporarlos dentro de su carácter, dentro de su actual institucional. Bueno, aquí vemos las perspectivas dentro del enfoque diferencial. El enfoque de género hace visible la calidad de la relación entre hombres y mujeres y otras identidades, travestis, transexuales, transformistas e intersexuales, y cómo ésta facilita determinadas acciones que fomentan la desigualdad en el ejercicio de sus derechos. El enfoque de género reconoce que en la sociedad existen creencias preconcebidas sobre cómo deben comportarse los hombres y las mujeres, los papeles que deben de desempeñar en el trabajo, la familia, el espacio público e incluso en cómo deben relacionarse entre sí. Sin embargo, estas creencias sobre los roles de género en algunas ocasiones contribuyen a la reproducción de prácticas discriminatorias de rechazo, violencia y segregación de manera individual y colectiva, en lo público y privado, a las mujeres u otras personas con orientaciones sexuales e identidad de género diversas.
El enfoque diferencial de género de la mujer reconoce que ellas han estado sometidas a relaciones de poder que el hombre con el hombre, que las expone a situaciones que vulneran sus derechos, libertad y autonomía, dignidad, confianza y valor. Esto se demuestra con el acoso, la violencia intrafamiliar y sexual y la naturalización de estas conductas. Y el enfoque diferencial de género en las personas de la comunidad LGTBI reconoce que este grupo poblacional ha sido víctima de discurso dominante de la heterosexualidad, que produce distintas formas de violencia y vulnera los derechos fundamentales en los distintos ámbitos de la vida social en razón de su orientación sexual e identidad de género. En general, el enfoque de género tiene como finalidad buscar soluciones a problemas como la persistente y creciente carga de pobreza sobre las mujeres y población LGTBIQ, el acceso desigual e inadecuado a la educación y la capacitación, la violencia contra la mujer y la escasa participación en la vida pública y la disparidad entre hombres y mujeres en el ejercicio del poder. Este enfoque de género busca que el Estado, el sector empresarial, la sociedad y la familia respeten y protejan los derechos humanos de las personas, de las mujeres y las personas LGTBIQ en condiciones de igualdad y sin discriminación. Por último, promueve la modificación de pautas sociales y culturales, pautas culturales de comportamiento para eliminar todos los prejuicios y prácticas discriminatorias. Enfoque en niñez y adolescencia visibiliza y garantiza los derechos prevalentes de los niños, niñas y adolescentes al considerarse un grupo poblacional especialmente vulnerable por estar en procesos de crecimiento físico y mental. Este proceso requiere que se garantice y proteja su educación, recreación, salud, bienestar, unidad familiar, alimentación, agua, vivienda, seguridad, participación y que se eviten factores que perturben o detengan el desarrollo integral del niño. Dicho enfoque genera en cabeza de las autoridades, familias, cuidadores y otros actores sociales la responsabilidad de identificar los riesgos, barreras, necesidades y vulnerabilidades, así como de dar un tratamiento especial que responda de forma oportuna y efectiva para evitar perjuicios irremediables. Esto lo plantea de la UNICEF. Bueno. El enfoque étnico, ese enfoque busca garantizar la diversidad étnica y cultural por medio de un tratamiento diferenciado y adecuado, y a su vez promueve un diálogo intercultural que garantiza el derecho de participación y tiene en cuenta el multiculturalismo, las particularidades especiales que garantizan el grupo étnico, las situaciones específicas de vulnerabilidad, inequidad y riesgo de grupos e individuos, así como la cosmovisión, los vínculos, los usos, tradiciones, costumbres, cultura y autonomía. Entre estas comunidades étnicas se encuentran los indígenas, afros, negras, palenqueras, raizales y rom. El enfoque reconoce que las comunidades étnicas han sido víctimas de discriminación por ser grupos minoritarios y que por sus diferencias son estigmatizados, han sufrido violaciones graves y manifiestas a sus derechos y frecuentemente se encuentran en condiciones de debilidad manifiesta por cuenta de su condición económica, pueden estar incluso en riesgo de exterminio desde el punto de vista físico-cultural. Y el enfoque de discapacidad se orienta a garantizar de forma efectiva, adecuada
y suficiente la dignidad, libertades y derechos de las personas con discapacidad que históricamente han sido víctimas de una discriminación generalizada. Se busca erradicar las barreras sociales que marginan y limitan la integración social, el acceso y el disfrute de los derechos de estas personas. La aplicación del enfoque diferencial implica entender que la comunidad no es una población homogénea, por tanto, requiere formular, construir e implementar estrategias diferenciadas que respondan a las necesidades particulares y las realidades específicas de cada población, comprendiendo que existen múltiples factores de discriminación y desventaja que restringen el acceso y el ejercicio de sus derechos. Esto podría ser por acá arriba. Además del enfoque diferencial, esta guía adopta un enfoque territorial, reconociendo a las empresas como uno de los agentes de transformación de los territorios donde operan, lo que supone una constante interacción con los demás actores que allí se encuentran, como las comunidades y las autoridades públicas. Aún más, este enfoque territorial reconoce que los contextos de operación y los desafíos de relacionamiento empresa-comunidad no son homogéneos. Otros actores presentes en el territorio que también actúan como agentes de transformación con roles y responsabilidades específicas son el Estado a través de sus diferentes entidades, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, los organismos internacionales, entre otros que tienen o pueden llegar a tener una incidencia sobre estos espacios. Estos son agentes de transformación. Para un mejor entendimiento del concepto de territorio, consulte la guía de Colombia para la compra y adquisición de derechos sobre la tierra y el derecho de uso. ¿Qué hace diferente esta guía Colombia? Esta guía es innovadora respecto a otras que le preceden en al menos 4 aspectos esenciales. Un primer aspecto diferenciado es que si bien los principios de acción fueron diseñados para la debida diligencia en derechos humanos, en el relacionamiento con las comunidades, lo que los hace aplicables en cualquier contexto, son sensibles a las particularidades que enfrentan las empresas con operaciones en entornos complejos. Aunque no todas las empresas que operan en el país están en este tipo de entornos, se trata de un asunto especialmente importante porque son contextos en los que aumenta el riesgo de vulneración de los derechos humanos. Esto se ata con el segundo aspecto diferenciador, la relación de esta guía con los asuntos de transformación territorial. En esta guía los principios de acción no solo están dirigidos a que las empresas puedan fortalecer sus procesos de diligencia debida en derechos humanos, sino que a través de ellos contribuyan a los procesos de desarrollo territorial bajo una óptica de un doble beneficio para las empresas y la comunidad. Cabe recordar que para promover estos procesos de desarrollo es un asunto fundamental el Estado y el trabajo colaborativo que haga con las empresas y comunidades. Este aspecto diferenciado resulta también de la relación entre el marco proteger, respetar y remediar y los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, que fundamentan varios de los lineamientos consignados en esta guía. Un tercer aspecto diferenciador es que el Guías Colombia reconoce que debido a la rápida evolución de las tecnologías de la información, hoy resulta esencial un relacionamiento entre las empresas y las comunidades en entornos digitales, basado en el respeto de los derechos humanos. Por ello, y aunque esta guía se concentra en comunidades físicas, incluye un anexo que considera relaciones generales que pueden ayudar a las empresas, que considere
Debido a su actividad, interactúan por vías digitales con comunidades para que lo hagan en el marco del respeto de los derechos. Página 16, 17. Finalmente, un cuarto aspecto diferenciador es que los lineamientos consignados en este documento se han desarrollado de manera colaborativa y a partir de diálogo entre múltiples interesados que hacen parte de Guías Colombia, organismos internacionales, entidades estatales, organizaciones de la sociedad civil y empresa. Por esta razón constituye en sí mismo un esfuerzo de participación orientado a mejorar el desempeño empresarial en derechos humanos. Metodología de elaboración de esta guía. Bueno, aquí ya se explica cómo se elaboró la guía, con diferentes poblaciones, consulta previa. Principios generales. Las empresas miembros de Guías Colombia se comprometen a participación, respetar la participación como derecho fundamental y como principio de actuación para el relacionamiento de la empresa con las comunidades. Debida diligencia, adoptar el relacionamiento con las comunidades como una característica transversal de la gestión empresarial en derechos humanos. Participación significativa, promover en el relacionamiento la participación significativa de las comunidades basadas en la comunicación bidireccional entre las partes, la libre expresión de opiniones, el intercambio respetuoso de perspectivas y la incidencia de las comunidades en la toma de decisiones de los asuntos empresariales que las afecten. Buena fe, basar el relacionamiento entre la empresa y las comunidades en la buena fe, la confianza y el respeto. Acción sin daño, adoptar un enfoque de acción sin daño para que los procesos de relacionamiento contribuyan a identificar, prevenir y mitigar los impactos negativos a los derechos de las comunidades que puedan generar la operación empresarial. Cultura de la legalidad, cumplir las exigencias de ley y velar por la adopción de mejores prácticas en derechos humanos para el relacionamiento entre la empresa y las comunidades. Comunicación y transparencia, fomentar la comunicación transparente, adecuada, veraz, oportuna y suficiente entre la empresa y las comunidades durante los procesos de relacionamiento. Enfoques diferencial y no discriminación, considerar especialmente las condiciones diferenciales de las mujeres, niños, niñas y adolescentes, comunidades étnicas y demás grupos de especial protección constitucional, así como las condiciones de diversidad y multiculturalidad en los procesos de relacionamiento comunitario que realiza la empresa. Relaciones comerciales, promover en la cadena de suministro la adopción de los principios de relacionamiento consignados en esta guía. Transformación local, reconocer la legitimidad de la participación comunitaria para incidir efectivamente en los asuntos de transformación local. La categoría de sujeto de especial protección constitucional, según ha definido la Corte Constitucional, se constituye por aquellas personas que debido a su condición física, psicológica o social merecen una acción positiva estatal para efectos de lograr una igualdad real y efectiva. Así ha considerado que entre otros grupos de especial protección constitucional se encuentran los niños, los adolescentes, ¿quiénes más? Los ancianos, los disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, las mujeres cabeza de familia, las personas desplazadas por la violencia, con pertenencia étnica y aquellas que se encuentran en extrema pobreza. Esas son las personas que son consideradas sujetas especiales.
Esto lo estamos poniendo acá. Listo, continuamos los principios de acción. Las empresas miembros guías se comprometen a planear, formular o ajustar si ya existe la política código o manual de relacionamiento con comunidades que incluya el relacionamiento con comunidades como un asunto esencial para la sostenibilidad de la empresa y como un canal para contribuir a la transformación positiva de sus entornos de operación. El compromiso de realizar este relacionamiento atendiendo a los más altos estándares internacionales, el cumplimiento del marco normativo y jurisprudencial y a los lineamientos desarrollados por guías Colombia que sean pertinentes. El compromiso de integrar en el sistema de gestión organizacional, incluyendo los códigos, manuales o demás procesos y procedimientos de la empresa, donde correspondan las pautas para el relacionamiento con comunidades en el marco de la debida diligencia en derechos humanos. La afirmación de que la participación es un derecho fundamental de las comunidades y un principio de actuación en la planeación, toma e implementación de decisiones por parte de la empresa. La buena fe, la confianza y el respeto como fundamentos para desarrollar acciones de relacionamiento con comunidades. Los enfoques de acción sin daño y diferencial en todos los procesos de relacionamiento con comunidades y en las actividades que se deriven de dichos procesos. Entre ellos los principios rectores sobre la empresa de derechos humanos de las Naciones Unidas, las normas de desempeño de la Corporación Financiera Internacional, cero tolerancia a todas aquellas acciones de trabajadores, proveedores y contratistas que impacten negativamente los derechos humanos de las comunidades. Adoptar el relacionamiento con comunidades como una acción transversal en los procesos de debida diligencia en derechos humanos. Asignar al interior de la organización los roles, responsabilidades y recursos financieros necesarios para gestionar las estrategias de relacionamiento con las comunidades, así como para el seguimiento y el cumplimiento del marco normativo y jurisprudencial aplicable a las empresas en esta materia. Desarrollar una línea base sobre el marco normativo y jurisprudencial aplicable al relacionamiento empresarial con las comunidades, así como de los más altos estándares en la materia. Realizar análisis del entorno para establecer las características de las comunidades que se encuentran en las zonas de operación de la empresa, presentando especial atención en comprender las condiciones diferenciales de los grupos poblacionales como mujeres, niños y poblaciones con permanencia étnica, entre otros, a través de la recopilación de datos desglosados por diferentes categorías. De acuerdo con la guía de debida diligencia de la OCDE para conducta empresarial responsables, las etapas de la debida diligencia son la identificación, el análisis bidireccional y evaluación de impactos negativos reales y potenciales, integración de las conclusiones al modelo de gestión de riesgos, seguimiento a la eficacia de la gestión, comunicación de la gestión a los grupos de interés y remediación de los impactos reales. A diferencia de los análisis de riesgos o impactos en derechos humanos, que tienen como objetivo identificar aquellas situaciones que generan o pueden generar consecuencias negativas sobre los derechos humanos y su ejercicio, así como adoptar medidas para prevenirlos, mitigarlos o repararlos según en casos, los análisis de entorno en el ámbito de las empresas pretenden identificar las situaciones de contexto presentes en los territorios donde tienen lugar sus operaciones. En ese sentido, en el análisis de entorno de las empresas pueden abordar cuestiones políticas, económicas, sociales, culturales, legales, medioambientales, entre otras,
que resulten relevantes con base en los objetivos de su actividad y deseable que integren una identificación de los riesgos sociopolíticos. En materia de relacionamiento, el análisis del entorno le permite a las empresas saber y conocer qué situaciones deben tener en cuenta en el marco de su operación, qué actores se encuentran en el territorio, cómo relacionan con la operación, entre otros, qué puede considerarse un insumo para planificar sus estrategias de relacionamiento y los espacios de relacionamiento con las comunidades. En la medida que estos análisis son dinámicos, deben realizarse y actualizarse de manera periódica, teniendo en cuenta nuevas necesidades identificadas por la empresa o como resultado de la adopción e implementación de nuevas iniciativas o proyectos. Los análisis de entorno son un insumo fundamental para efectuar los análisis de impactos en derechos humanos. Si se trata de operaciones muy amplias y extensivas en el territorio, la empresa puede priorizar o dar prelación a aquellas comunidades que se encuentren en entornos complejos en los que se evidencie, por ejemplo, situaciones de violencia, alta vulnerabilidad de las comunidades, conflictos sociales, entre otros. Para profundizar sobre algunas de estas situaciones, ver la definición de entornos complejos incorporada en esta guía. Esto permitirá a las empresas ser más acertadas en sus evaluaciones de impactos en derechos humanos y conocer cómo las operaciones empresariales pueden exacerbar ciertas condiciones históricas de discriminación y exclusión. Para materializar el enfoque diferencial en el análisis del entorno, este debe incluir categorías y preguntas como demografía, cuál es la composición de la población por sexo y ciclo de vida, qué porcentaje de hogares tienen como jefa a una mujer, cuáles son las características de los hogares según el sexo del jefe de hogar, cuál es la participación laboral de los miembros de la familia, cuál es el ingreso promedio del hogar, cuáles son los niveles educativos desagregados por sexo y ciclo de vida, cuáles son los índices de analfabetismo por sexo y ciclo de vida, violencia basada en género, cómo afecta la violencia a las mujeres y cómo los hombres, existe un registro de violencia de género, existe en la comunidad servicios de atención para la violencia de género, actividades productivas, cuáles son las actividades productivas que realizan las mujeres, cuáles los hombres, qué porcentaje de mujeres participa en dichas actividades, en qué parte del proceso productivo participan las mujeres y en cuáles los hombres, participan los niños y las niñas, qué tipo de actividades hacen las niñas y los niños, qué proporción de mujeres es propietaria de la tierra, cuántas tienen título de propiedad, tienen las mujeres acceso a crédito y a asistencia técnica, impacto de la empresa, cómo afecta o favorece el proyecto a la empresa, a las mujeres, a los niños y adolescentes sin y con pertenencia étnica, cómo afecta a los hombres, cuál es la diferencia, capital organizacional, cuántas organizaciones de mujeres y de población étnica hay, qué tipo de organizaciones son. Integrar expresamente un enfoque diferencial en las estrategias de relacionamiento con las comunidades para conocer sus perspectivas frente a los impactos a sus derechos causados o relacionados con las operaciones empresariales. Identificar los actores comunitarios que se encuentran en las zonas de operación de las empresas, asegurando la inclusión de líderes y organizaciones que reivindiquen los derechos de diferentes grupos poblacionales y establecer la estrategia de relacionamiento con ellos en función de sus características. Identificar y analizar los impactos reales o potenciales sobre los derechos humanos relacionados con la actividad de la empresa y cuya gestión requiera de su relacionamiento con las comunidades. Establecer canales, mecanismos o espacios de participación con las comunidades para asegurar diálogos efectivos en los que se traten, entre otros asuntos, que las impacten y que se relacionen con la operación de las empresas en el territorio. Con el objetivo de asegurar el acceso a la comunidad, las empresas deben adaptar sus mecanismos de comunicación y participación de acuerdo con las características de los diferentes grupos poblacionales. Formular estrategias de relacionamiento con comunidades en las que se definan modos de participación, información, consulta, concertación, respuesta y canales de comunicación. Las estrategias de relacionamiento deben planearse con base en el reconocimiento y respeto de las necesidades específicas, cosmovisión, visión
de desarrollo, autonomía, capacidades y diversidad de la población o comunidades presentes en los territorios de operación. Integrar el enfoque diferencial en las estrategias de relacionamiento implica reconocer, por ejemplo, que los niños, niñas y adolescentes tienen voz, opiniones y expectativas. Existen metodologías validadas por organismos internacionales como UNICEF o Naciones Unidas para promover la participación de los niños, niñas y adolescentes en asuntos de interés público. La empresa debe identificar líderes, lideresas y organizaciones de la sociedad civil presentes en su zona de operación que pueden informar sobre las condiciones de las mujeres, la niñez y adolescencia o de grupos étnicos en la zona. Para realizar esta identificación, las empresas pueden acudir a las casas de la mujer de los municipios, las mesas municipales de infancia y adolescencia y a las secretarías de asuntos étnicos. Si se trata de operaciones muy amplias y extensivas en el territorio, la empresa puede priorizar o dar prelación a aquellas comunidades que se encuentren en entornos complejos en los que se evidencie, por ejemplo, situaciones de violencia, alta vulnerabilidad de las comunidades, conflictos sociales, entre otros. Para profundizar sobre algunas de estas situaciones, ver la definición de entornos complejos incorporada en esta guía. A modo de ejemplo y con base en el modelo planeado por Mitchell, Angle y Wolf, la priorización de actores se puede hacer en función de la presencia de uno o varios atributos básicos como poder, legitimidad y urgencia. Estos permiten a su vez la clasificación de los actores en tres categorías: latentes, expectantes y definitivos. Ello servirá como insumo para gestionar posteriormente las estrategias de relacionamiento con base en las características de cada actor. No obstante, la empresa podrá definir y aplicar otros criterios que le resulten pertinentes. Bueno, esto para el mapa de actores. Mapa de actores, por acá. En caso de que los sujetos de especial protección constitucional deberán tenerse en cuenta especialmente los riesgos identificados por la Corte Constitucional en estos actos. Una forma de adaptar los mecanismos de comunicación y participación a las necesidades particulares de ciertos grupos poblacionales es la traducción de las piezas de comunicación al lenguaje propio de estos grupos. También velar porque en los espacios de relacionamiento se disponga de traductores que puedan transmitir los mensajes a población indígena o con discapacidad. En el caso de mujeres rurales y debido a sus actividades de cuidado de la familia, los canales deben asegurarse de trascender la información disponible en los casos municipales. También la empresa debe considerar que en algunas zonas rurales existe una gran proporción de mujeres que por motivos de desigualdad y pobreza no saben leer o escribir. Frente a eso, la empresa debería acudir al uso de piezas de comunicación apropiadas para que la información sea accesible y comprensible para todos los integrantes de la comunidad interesados o que puedan ser afectados por sus actividades. Bueno, acá veíamos que
canales de comunicación transparentes e incluyentes. En todas las fases de un proyecto de la empresa, en la comercialización de productos y prestación de servicios y en la toma de decisiones que puedan afectar los derechos de las comunidades, para ello se deben tener en cuenta las características resultantes de los análisis del entorno. Diseñar una batería de indicadores para monitorear la estrategia de la empresa para el relacionamiento con comunidades y de acciones tomadas que expresamente consideren los asuntos de vida y diligencia en derechos humanos. Respecto de su cadena de suministro, identificar los proveedores y contratistas que en desarrollo de su relación comercial con la empresa tienen relacionamiento con comunidades que pueden ser impactadas en sus derechos positiva o negativamente por cuenta de las actividades que ejecuten estos socios comerciales. Conocer si los proveedores y contratistas identificados cuentan con políticas y estrategias para el relacionamiento con comunidades desde un enfoque de vida, diligencia y derechos humanos. Valorar en los procesos de selección y renovación contractual el desempeño en derechos humanos de los proveedores y contratistas con énfasis en el relacionamiento con comunidades. Promover la adopción y cumplimiento del marco normativo y los estándares internacionales en materia de relacionamiento con comunidades bajo el enfoque de vida y diligencia en derechos humanos. Identificar espacios de participación a nivel territorial en los que los ciudadanos, la sociedad civil y en general las empresas tengan oportunidad de incidir en las decisiones públicas del territorio. Como parte del enfoque diferencial, la empresa puede adoptar acciones afirmativas. En el caso de las mujeres, la sobrecarga de responsabilidades familiares y domésticas es una de las principales razones que inhibe su participación en espacios públicos de decisión. En estos casos, la empresa puede facilitar servicios de apoyo a la labor doméstica como guarderías infantiles, residenciales o asistencia al hogar, de tal forma que las mujeres puedan participar en los procesos de relacionamiento con la empresa. Otra alternativa es adoptar acciones de fortalecimiento de redes de apoyo entre las mujeres para generar dinámicas de turno entre el cuidado y el hogar y las actividades de relacionamiento. Otra medida ilustrativa del principio rector número 20 propone que la definición de indicadores es necesaria para la labor de seguimiento de las estrategias que se derivan de la política de derechos humanos de la empresa. Esos indicadores le permitirán a la empresa verificar si dichas estrategias son óptimas y si responden de forma eficaz al respeto de los derechos humanos sin discriminación alguna y si han contribuido a impulsar mejoras continuas. Para lo anterior se requiere que las empresas utilicen indicadores de resultado desglosados por sexo, género, etnia, edad, entre otros relevantes para evaluar el verdadero impacto de sus estrategias. Bueno. Muy importante esto.
Eso es que... Bueno, diseñar de manera independiente o con el apoyo de terceros expertos procesos de sensibilización o formación sobre asuntos de derechos humanos dirigidos a trabajadores de la cadena de suministro, comunidades teniendo en cuenta la naturaleza de la operación de la empresa y el contexto en el que se desarrolla. Diseñar un mecanismo de operación de quejas y reclamos que permita conocer y transmitir situaciones que puedan impactar los derechos humanos de comunidades, así como aquellas asociadas a vicios o fraudes en los procesos de relacionamiento o que involucren a la empresa o a la cadena de suministro. Cuando una situación exceda la competencia del mecanismo operacional de quejas y reclamos, la empresa dispondrá de un procedimiento para informar al afectado sobre las rutas institucionales disponibles para darle trámite a su reclamación. Identificar a partir de las estrategias de relacionamiento dispuestas por las empresas las necesidades de las comunidades en las que la empresa pueda o tenga la capacidad de influir para contribuir a la transformación local. Hacer, comunicar y divulgar periódicamente a las comunidades, trabajadores, proveedores, contratistas y otros grupos de interés el compromiso corporativo de respeto a los derechos humanos, incluyendo el derecho a la participación, así como la política, código o manual de la empresa en materia de relacionamiento comunitario. Realizar de forma directa o a través de terceros expertos procesos de sensibilización o formación dirigidos a los trabajadores de la empresa y a los proveedores contratistas sobre qué los procesos de sensibilización e información que pueda llegar a realizar la empresa dirigidos a las comunidades no necesariamente son permanentes, podrán hacerse debido a situaciones específicas como el inicio de un nuevo proyecto o actividad por parte de la empresa durante la gestión de la empresa de los impactos negativos sobre derechos humanos como parte de la estrategia o plan de acción que defina la empresa para dar solución a una queja o reclamo de una persona o comunidad, entre otras situaciones para que la empresa estime oportunas teniendo en cuenta la naturaleza de su operación y la zona donde se desarrolla su actividad económica. La ventaja que confiere el poder a quien la detenta. En el contexto de los principios rectores se refiere a la capacidad de una empresa para influir en la modificación de las prácticas perjudiciales de otra parte que esté provocando consecuencias negativas para los derechos humanos o contribuyendo a ellas. La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos, bueno, esto es una guía aquí. En línea con los principios generales 1, 3 y 9, dicha comunicación y divulgación permitirá a la empresa promover un entorno favorable y de confianza para la operación. Por eso, este ejercicio debe hacerse de manera más amplia posible y mediante el uso de diferentes medios que estén a su alcance como espacios físicos o acudir a medios escritos como informes o comunicados. Bueno, entonces, realizar de forma directa o a través de terceros expertos procesos de sensibilización o formación dirigidos a trabajadores de la empresa y a proveedores y contratistas sobre las expectativas de conducta de la empresa respecto al relacionamiento con comunidades basado en el respeto de los derechos humanos, herramientas relevantes para que el relacionamiento con comunidades sea acorde con la debida diligencia en derechos humanos, cualquier otra información clave durante la estrategia de relacionamiento de la empresa. Teniendo en cuenta la naturaleza de la operación de la empresa, el contexto de su operación, las necesidades identificadas en las comunidades y la capacidad y tamaño de la empresa, esta podrá realizar a través de terceros expertos o en alianza con el Estado, organizaciones de la sociedad civil o miembros de la comunidad, procesos de sensibilización o formación en derechos humanos dirigidos a la comunidad. Actualizar periódicamente los análisis de entorno para establecer las características particulares de las comunidades que se encuentran en la zona de operación de la empresa, de manera que la estrategia de relacionamiento responda a las dinámicas específicas del contexto. Actualizar periódicamente la línea base de la empresa sobre el marco normativo jurisprudencial y de los más altos estándares internacionales en materia de relacionamiento con comunidades de manera que se alinee a las mejores prácticas en la materia.
Establecer medios y mecanismos para asegurar el diálogo efectivo con las comunidades sobre asuntos que las afecten y diseñar las medidas para la gestión de los impactos negativos en derechos humanos que resulten de la operación de la empresa. Establecer como parte de los procesos de relacionamiento comunitario mecanismos que faciliten la participación de todos los grupos poblacionales en el territorio. Estos mecanismos deben considerar la superación de las barreras que dificulten el acceso a la participación de grupos históricamente discriminados. En el caso de las mujeres cabeza de hogar que desempeñan labores de cuidado, la empresa puede facilitar opciones como guarderías, celebrar reuniones en horarios convenientes según las necesidades de dichas mujeres o desarrollar las reuniones en sus residencias o lugares cercanos. También en algunos contextos pueden darse auxilios de transporte, alimentación o entrega de bonos o certificados de participación. En el caso de las mujeres indígenas se suele estar en condiciones de aislamiento. Las empresas pueden generar acercamiento a través de traductores o entregar información a través de los guardas de parques nacionales o resguardos. Promueve la participación de las comunidades en los espacios del nivel territorial identificados por la empresa y en otros escenarios o mecanismos de participación ciudadana en los que la comunidad y las empresas tengan la oportunidad de incidir en las decisiones públicas del territorio. Adoptar acciones de fortalecimiento institucional y de generación de capacidades en las comunidades en materia de participación y transformación local. Respecto a su cadena de suministro, comunicar a sus proveedores y contratistas sus exigencias y expectativas en materia de relacionamiento con comunidades, darles una perspectiva de respeto de los derechos humanos, ejercer influencia para que aquellos actúen conforme a dichas expectativas, promover la adopción e implementación de esta guía por sus proveedores y contratistas, promover procesos de sensibilización sobre el enfoque diferencial de derechos, promover que los asuntos de derechos humanos relativos al relacionamiento comunitario sean incorporados en los sistemas corporativos de gestión de riesgos. Divulgar e informar a las comunidades sobre la existencia y uso de mecanismos de quejas y reclamos de la empresa para conocer y tramitar situaciones que atenten contra sus derechos, así como aquellas asociadas a los vicios o fraudes en los procesos de relacionamiento y que involucren a la empresa y a su cadena de suministro. Incluirán las comunidades en el diseño, actualización o procesos de mejora del mecanismo operacional de quejas y reclamos y demás canales de comunicación dispuestos para la empresa en cumplimiento de su debida diligencia en derechos humanos. La influencia es una ventaja que confiere poder a quien la atenta. Bueno, eso ya. Cuando la empresa, a través de su mecanismo operacional de quejas y reclamos, reciba o conozca de situaciones que son derivadas de su operación y que atenten contra los derechos humanos, podrá incluir información sobre las rutas o procedimientos para que la persona o comunidad realice la respectiva denuncia ante la entidad estatal competente. Integrar de manera concertada los puntos de vista de las comunidades en la implementación y seguimiento del mecanismo operacional de quejas y reclamos y demás canales de comunicación de la empresa. Orientar sus recursos para contribuir con el logro de las metas de transformación local establecidas en los procesos públicos de toma de decisiones con el fin de fortalecer el goce efectivo de los derechos humanos. Aplicar la batería de indicadores diseñada para el monitoreo y seguimiento de la estrategia de la empresa para el relacionamiento con las comunidades, así como de las acciones tomadas que expresamente consideren los asuntos de debida diligencia en derechos humanos. Establecer de manera colaborativa con las comunidades un mecanismo de seguimiento al cumplimiento de los compromisos y acuerdos realizados en los procesos de relacionamiento entre la empresa y las comunidades. Verificar, revisar los resultados de la batería de indicadores diseñada y aplicada para el monitoreo y seguimiento de la estrategia y de las acciones tomadas que expresamente consideren los asuntos de debida diligencia en derechos humanos.
monitorear de manera colaborativa con las comunidades el estado de cumplimiento de los compromisos y acuerdos realizados entre la empresa y las comunidades como resultado de los procesos de relacionamiento. Revisar la pertinencia y calidad de los análisis de entorno para actualizar y adoptar oportuna y periódicamente la estrategia de relacionamiento de acuerdo con las particularidades de las comunidades y la condición del entorno. Es pertinente que el proceso de monitoreo sea sensible al enfoque diferencial, pues le permite a la empresa medir la contribución de las actividades de estrategia de relacionamiento a la superación de las barreras históricas de discriminación. Además, garantiza que se incorporen acciones y estrategias afirmativas que hagan frente a situaciones de desigualdad e inequidad, pero también acciones que conducen a superar estas situaciones. Por ejemplo, porcentaje de mujeres que forman parte de la Junta de Acción Comunal u otras instancias de decisión, número de mujeres beneficiarias por los programas e iniciativas de la estrategia de relacionamiento, tipo de mecanismos aplicados en la comunidad para incorporar a las mujeres en las tomas de decisiones. Comprobar el grado de cumplimiento de la legislación, de la jurisprudencia y de los estándares internacionales identificados a través de indicadores internos, auditorías, evaluaciones de terceros expertos u otros pertinentes. Evaluar periódicamente el cumplimiento de las metas de los ejercicios de sensibilización y formación sobre asuntos de derechos humanos relevantes para las empresas dirigidos a los trabajadores responsables de gestionar las estrategias de relacionamiento, los proveedores y contratistas priorizados y a las comunidades teniendo en cuenta la naturaleza de operación y de contextos en el que se desarrolla. Monitorear con las comunidades si las medidas de prevención, mitigación y reparación de impactos en derechos humanos son satisfactorias y si han incidido de forma positiva en la transformación local. Monitorear la percepción de las comunidades sobre la calidad de la participación en los espacios de nivel territorial identificados por la empresa y en otros escenarios o mecanismos de participación ciudadana en los que los ciudadanos, las comunidades y las empresas tengan la oportunidad de incidir en las decisiones públicas del territorio. Evaluar periódicamente de manera interna o por medio de tercero experto la incidencia de las estrategias de relacionamiento con comunidades sobre la transformación local. Valorar de manera periódica la conducta de proveedores y contratistas respecto a su relacionamiento con comunidades, tomando como referencia la política, manual o código de relacionamiento de la empresa y lo contenido en esa guía. Hacer seguimiento a la atención y cierre de las quejas de derechos humanos de las comunidades sobre la empresa y sus proveedores y contratistas conocidas a través de sus mecanismos de quejas y reclamos. También hacer seguimiento al procedimiento dispuesto por la empresa para informar al afectado sobre las rutas institucionales disponibles para darle trámite a la reclamación de la comunidad cuando una situación exceda la competencia del mecanismo mencionado. La labor de seguimiento al cumplimiento de estándares internacionales es necesaria para que la empresa pueda saber si su desempeño es óptimo en materia de relacionamiento con comunidades basado en el respeto de los derechos humanos. Cabe mencionar que en el caso de haber conflictos entre regulaciones nacionales y el estándar internacional, la empresa deberá acogerse a la norma superior y o mejor práctica. Identificar y analizar los casos atendidos por mecanismos operacionales de quejas y reclamos de la empresa que se relacionen con su desempeño en asuntos de derechos humanos y situaciones que presuntamente atentan contra la cultura de la legalidad para identificar lecciones aprendidas y oportunidades de mejora. Hacer seguimiento mediante los indicadores del mecanismo operacional de quejas y reclamos de la empresa a las situaciones que puedan indicar la existencia de vicios o fraudes en los procesos de relacionamiento con las comunidades. Aplicar la herramienta de autodiagnóstico para identificación de brechas de gestión en derechos humanos de Guías Colombia, con el fin de atender y adecuar aquellos asuntos que afectan el desempeño de la empresa en materia de relacionamiento con las comunidades desde una perspectiva de derechos humanos. Ajustar, adaptar la estrategia de relacionamiento de la empresa con comunidades de acuerdo con los resultados de los análisis del entorno y de impacto de los derechos humanos para que responda de manera coherente a cambios
en las zonas de operación y a nuevas situaciones que afecten los derechos humanos. Definir e implementar planes de acción para tener las brechas y oportunidades de mejora que resulten de la verificación o seguimiento de las actividades de relacionamiento con las comunidades. Adecuar las formas de registro y procedimientos establecidos para dar trámite a los compromisos adquiridos por la empresa en el marco de sus actividades de relacionamiento comunitario en aras de una mayor efectividad y cumplimiento. Adecuar los contenidos de los espacios de sensibilización e información, así como otros mecanismos de divulgación y comunicación dirigidos a comunidades con base en los resultados de la evaluación y de los cambios en las dinámicas del entorno y las comunidades. La herramienta de autodiagnóstico para la identificación de brechas de gestión es un instrumento que permite a las empresas medir su gestión en derechos humanos, identificar los asuntos en los que debe concentrarse para avanzar en el cierre de brechas de la gestión de la empresa. Esta herramienta no es de carácter público y es de uso exclusivo de las empresas miembro de las guías. Para adherirse a miembro debe ser miembro activo de Guías Colombia. Tomar medidas correctivas o sancionatorias en los casos en los que se identifique que las conductas prácticas y de los trabajadores, proveedores y contratistas son contrarias a los principios de actuación de relacionamiento comunitario de la empresa y o que hayan generado vicios o fraudes en los procesos de relacionamiento e el incumplimiento de la ley u otros que comprometan la relación de la empresa con las comunidades. Adoptar los canales de comunicación y participación creados por la empresa en el ejercicio, en el relacionamiento conforme a la retroalimentación de las comunidades. Ejercer influencia sobre los proveedores y contratistas con el objetivo de que estos adopten planes de acción para la prevención, mitigación y control de impactos en los casos en que se identifiquen algunos que puedan vulnerar los derechos de las comunidades y de la cultura de legalidad. Adoptar las tipologías de mecanismo operacional de quejas y reclamos con base en los casos relacionados con el desempeño de la empresa en asuntos de derechos humanos y cultura de la legalidad y las situaciones que indiquen la existencia de vicios o fraudes en los procesos de relacionamiento con comunidades. Adecuar las medidas de prevención, mitigación y reparación de impactos en derechos humanos para que incidan de forma positiva en la transformación local y el goce efectivo de los derechos humanos. Las medidas sancionatorias deben entenderse en un sentido amplio referidas a las medidas autónomas que toman las organizaciones como respuesta a quien infringe un acuerdo o norma o ante determinado comportamiento considerado inapropiado según los códigos o políticas de la empresa. No se refiere a las medidas administrativas, penales, civiles o discriminatorias que son competencia de las instituciones del Estado. De establecerse la necesidad de ajustar todo el mecanismo o no, solo las tipologías referentes a la Guía de Colombia de mecanismos de quejas y reclamos. Atentos a los derechos humanos y el VIH disponible en ideaspaz.org. Bueno, aquí terminamos entonces esta lectura y estudio. En una segunda parte vamos a empezar con ese capítulo de cómo implementar esta guía y los tips de coherencia interna entre los lineamientos. Muchas gracias por seguirnos, por compartir, darle me gusta. En sus comentarios pueden agregar sus aportes, preguntas, sugerencias. Pueden guardar el video y compartir. Muchas gracias.